Hola a todos. Soy Luna y hoy les traigo una escalofriante recopilación de historias de terror que te pondrán la piel de gallina. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para oír los relatos que te robarán más de un escalofrío. Si te gustan los contenidos llenos de suspenso y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. ¿Te atreves a acompañarme? La muñeca de la bruja. Mi abuela siempre fue una mujer misteriosa, con un aire de secreto que nunca entendí del todo. Cuando falleció, me dejó en su testamento una muñeca antigua, con la advertencia de nunca dejarla sola en la oscuridad. Era una muñeca de porcelana, con ojos grandes y brillantes, y un vestido de encaje que alguna vez fue blanco. A pesar de las advertencias, no le di mucha importancia, después de todo, solo era una muñeca. La coloqué en una repisa en mi dormitorio, y pronto me olvidé de ella. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño. La muñeca, que debería estar mirando hacia adelante, estaba girada, como si sus ojos estuvieran fijos en mí. Me estremecí, pero asumí que simplemente la había colocado mal. La giré de nuevo y apagué la luz. Esa misma noche, me desperté con una sensación de inquietud. Aún medio dormida, abrí los ojos y allí estaba ella, la muñeca, sentada en mi cama, más cerca de mí de lo que debería estar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La volví a colocar en la repisa, tratando de convencerme de que había sido un sueño. Pero cada noche, sin importar dónde la pusiera, la muñeca se acercaba un poco más a mi cama. Una madrugada, me desperté con un susurro. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero inconfundible. La muñeca estaba sentada a mi lado, con sus ojos fijos en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la escuché decir mi nombre. Mi abuela me había advertido, pero yo no había escuchado. Desesperada, recordé sus palabras: nunca la dejes sola en la oscuridad. Encendí todas las luces de la casa y traté de pensar en qué hacer. Busqué entre las pertenencias de mi abuela y encontré un diario viejo, lleno de notas garabateadas. En él, hablaba de una bruja, de un ritual fallido y de cómo el espíritu de la bruja había quedado atrapado en la muñeca. Ella había mantenido a la muñeca encerrada, temerosa de lo que podría ocurrir si quedaba libre. Esa noche, intenté mantener las luces encendidas, pero me quedé dormida. Me desperté en la oscuridad total, con la sensación de que algo pesado estaba sobre mí. No podía moverme. La muñeca estaba en mi pecho, sus manos frías aferrándose a mi cuello. Traté de gritar, pero un dolor agudo me cortó la respiración. Sus ojos brillaron en la oscuridad, llenos de una malicia antigua. No sé cómo, pero logré empujarla al suelo y encender la luz. La muñeca yacía inerte, pero sabía que el peligro no había pasado. Desde entonces, no me atrevo a apagar las luces. La muñeca sigue en la repisa, pero ahora parece más viva que nunca. Sé que solo espera el momento adecuado para terminar lo que comenzó. El bosque sin retorno. El bosque era un misterio desde que éramos niñas. Siempre había rumores de que la gente que entraba en él no volvía a salir. Mis amigas y yo, siendo jóvenes y temerarias, decidimos que explorar el bosque sería la mejor aventura de nuestras vidas. Éramos 5, Tomás, Laura, Andrés, Sofía y yo. Nos preparamos como si fuéramos a una simple caminata, riéndonos de los cuentos que habíamos escuchado. El día en que entramos al bosque, el sol brillaba intensamente, pero tan pronto nos adentramos entre los árboles, la luz se desvaneció como si el bosque la absorbiera. La oscuridad era extrañamente densa, y el silencio, opresivo. A medida que avanzábamos, comencé a notar algo extraño: el tiempo parecía volverse borroso, los minutos se alargaban y el camino que habíamos tomado atrás desaparecía, como si nunca hubiera existido. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro en el bosque. En el centro, había una piedra enorme con símbolos tallados en su superficie. Andrés, el más curioso del grupo, se acercó para examinarla, pero cuando la tocó, un viento helado nos envolvió, y el cielo se oscureció de repente. Fue entonces cuando escuché el primer grito.
Laura estaba parada a unos metros de nosotras, mirando fijamente hacia los árboles. No sabía qué había visto, pero su expresión de terror me heló la sangre. Intentamos regresar, pero no importaba en qué dirección fuéramos, siempre terminábamos de nuevo en el claro. La desesperación comenzó a invadirnos. Cada una de nosotras empezó a ver cosas, sombras que se movían entre los árboles, susurros que parecían venir de todas partes. No había escapatoria. Tomás fue el primero en desaparecer. Un momento estaba con nosotras, y al siguiente, solo quedaban sus huellas en la tierra. No hubo ruido, ni advertencia, simplemente se esfumó. Después fue Sofía, que, entre sollozos, se alejó del grupo, y cuando corrimos tras ella, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. La histeria se apoderó de nosotras. Andrés no paraba de murmurar que la piedra era la clave, que teníamos que descifrarla para salir. Pero antes de que pudiera hacer algo, fue arrastrado por una sombra que lo envolvió en un parpadeo. Laura y yo éramos las únicas que quedábamos. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que el bosque nos tomara también. Nos aferramos la una a la otra, pero incluso eso fue inútil. De repente, me encontré sola. El pánico me invadió, pero entonces, en el centro del claro, vi a Laura. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada vacía. Cuando me acerqué, su piel estaba fría y pálida. La tomé por los hombros, tratando de sacudirla, pero no reaccionaba. Al darme la vuelta, la piedra empezó a brillar con una luz tenue. Era el final, lo supe en ese instante. El bosque no tenía intención de dejarnos ir. Nos había atrapado en su red de tiempo distorsionado y sombras vivientes. Ahora estoy aquí, sola, escribiendo esto con la esperanza de que alguien lo encuentre. El bosque está cada vez más oscuro, y sé que mi tiempo también se está acabando. Si alguien lee esto, por favor, no entren al bosque. Es un lugar que no pertenece a este mundo, un lugar del que no hay escape. El susurro en la niebla. Siempre había amado el mar. Crecí en un pequeño pueblo costero donde la brisa salina era el aire que respiraba cada día. La gente del pueblo solía decir que el mar tenía secretos, pero nunca les presté mucha atención. Eso cambió cuando la niebla espesa empezó a llegar cada noche. La niebla apareció sin previo aviso, como si la oscuridad decidiera cubrir el pueblo por completo. Era una niebla densa, que se deslizaba sobre las calles y cubría las casas con una manta de humedad fría. Mi casa estaba cerca del acantilado, y las noches en que la niebla descendía se volvían aterradoras. La primera vez que escuché los susurros, estaba en mi habitación, leyendo un libro. Los murmullos comenzaron suaves, casi como un murmullo lejano. Pero a medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más claros. Eran voces, algunos gritos ahogados y otros murmullos de palabras incomprensibles. Me asomé a la ventana, pero solo vi la niebla, espesa y opaca, como una cortina que bloqueaba toda visión. En la semana siguiente, los susurros se hicieron más intensos. Algunas noches, me despertaba con la sensación de que algo o alguien estaba en mi habitación. Los vecinos comenzaron a hablar de las apariciones, marineros muertos que buscaban venganza y espectros atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La gente estaba aterrorizada, pero yo traté de ignorar las historias, pensando que eran solo cuentos de miedo. Una noche, sin embargo, no pude ignorarlo. La niebla era especialmente densa, y el sonido de los susurros era ensordecedor. Decidí investigar, armada con una linterna y un par de valientes amigos. Caminamos por el pueblo envueltos en la niebla, y pronto nos encontramos en el antiguo muelle, un lugar que había estado abandonado durante años. La niebla parecía espesar aún más alrededor de nosotros, como si tratara de ocultarnos de algo. A medida que avanzábamos, las voces se hicieron más fuertes. Podíamos distinguir palabras ahora, y las voces eran desesperadas, llenas de dolor. ¡Ayuda! ¡Nos han atrapado!, gritaban los ecos en la niebla. Mi corazón latía con fuerza, pero no podíamos dar marcha atrás. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un viejo barco encallado, cubierto de algas y sedimentos. Las voces eran más fuertes cerca del barco, como si vinieran de su interior.
Decidimos investigar el barco. Entramos en su interior, y la niebla parecía seguirnos. La atmósfera era opresiva, el aire cargado de un frío que no era natural. Las voces estaban ahora en un frenético grito de ayuda. En el camarote principal, encontramos un diario antiguo, cubierto de polvo. Al abrirlo, leímos sobre una tripulación que había sido traicionada y abandonada en alta mar. Su búsqueda de venganza había atrapado sus almas en el barco, condenadas a buscar justicia incluso en la muerte. De repente, la niebla en el barco se espesó aún más, y una sombra oscura se materializó frente a nosotros. Los rostros de los marineros muertos aparecieron, sus ojos vacíos y su expresión llena de desesperación. La figura avanzó hacia nosotros, su presencia era tan abrumadora que parecía absorber toda la luz. Nos arrastramos fuera del barco y corremos de vuelta al pueblo, la niebla ardiendo en nuestras retinas. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí más tiempo. La niebla espesa seguía envolviendo el pueblo cada noche, y aunque intentamos advertir a los demás, pocos creyeron nuestras historias. Desde entonces, la niebla se ha convertido en parte de la vida en el pueblo, una presencia constante que recuerda a todos el precio de la traición y el dolor de las almas atrapadas. Ahora, cada noche, cuando la niebla desciende, cierro las ventanas con cuidado y me aferro a la luz, tratando de ignorar los susurros que vienen de la oscuridad. Sé que los espectros todavía buscan justicia, y en el silencio de la noche, puedo oír sus voces clamando por ayuda, atrapadas en la niebla que nunca se disipa del todo. El cuadro viviente. Siempre había amado la pintura. Desde pequeña, los pinceles y las paletas de colores eran mis mejores amigos. Mi estudio estaba lleno de lienzos en blanco y pinturas de todos los colores imaginables. Pero ninguna de mis obras se comparaba con mi última creación, una pieza que me obsesionó hasta perder la noción del tiempo. Era un cuadro grande, de 2 metros de alto. Pinté a una mujer con un vestido de terciopelo rojo, en un jardín de flores exóticas bajo un cielo dorado. Algo en el aire cambió mientras trabajaba en él, una sensación inquietante que me hizo mirar sobre el hombro. Pensé que era solo cansancio. Cuando terminé la pintura, la colgué en la pared principal de mi estudio. Pero al encender las luces, noté algo extraño. La figura en el cuadro parecía estar viva. Sus ojos me seguían con una intensidad perturbadora. Me dije a mí misma que era el efecto de la luz y el cansancio. Apagué las luces y me fui a dormir. Esa noche, me desperté con un susurro lejano proveniente del estudio. Al entrar, vi que el cuadro había cambiado. La mujer en el lienzo había girado la cabeza y su expresión era una mezcla de furia y desesperación. Mi corazón se aceleró, pero traté de ignorarlo y volví a colgar el cuadro en su lugar. Las cosas empeoraron. Cada noche, el cuadro parecía moverse más. La mujer se estiraba y retorcía, como si intentara salir del lienzo. Sus ojos se volvían más oscuros y sus labios formaban palabras inentendibles. El aire en el estudio se volvía frío y pesado, y las sombras se arrastraban por las paredes. Una noche, mientras pintaba para distraerme, sentí una presencia detrás de mí. Al darme vuelta, vi que la figura del lienzo había salido parcialmente del cuadro. Estaba medio fuera, su vestido rojo ondeando como en un torbellino invisible. Sus ojos estaban fijos en mí con un odio palpable. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban paralizadas. La figura avanzó lentamente hacia mí, su rostro se estiraba en una mueca siniestra. El aire se volvió denso y opresivo. Cada intento de escapar parecía inútil, el ambiente estaba cargado de una energía oscura. Finalmente, logré liberarme y corrí al sótano, donde guardé el cuadro cubierto con una lona. Pero sabía que no podía mantenerlo escondido para siempre. El cuadro parecía tener vida propia, y sus intenciones no eran buenas. Susurros llenaban mi mente, y las noches se convirtieron en una batalla constante entre el sueño y el horror. Busqué ayuda de expertos en lo oculto. Aunque al principio dudaron, pronto vieron lo que experimentaba. A través de rituales, intentaron liberar la pintura de su maldición, pero nada parecía funcionar. El cuadro permaneció en el sótano, envuelto en oscuridad, mientras mi vida se convertía en una pesadilla constante.
Cada vez que pasaba cerca del sótano, sentía que algo me observaba, susurros escapando de las sombras. Había creado algo que no entendía, una entidad que buscaba escapar. No sabía si alguna vez encontraría paz, pero cada noche, mientras las sombras se alargan y el aire se vuelve frío, siento la presencia del cuadro vigilándome, esperando el momento en que se libere de su prisión. Y así concluye nuestra espeluznante recopilación de historias de terror. Espero que hayas disfrutado de estos relatos tanto como yo disfruté compartiéndolos contigo. Si te han dejado con ganas de más, no olvides suscribirte al canal y darle un like al video para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del misterio. Déjame en los comentarios cuál fue tu historia favorita o si tienes alguna recomendación que te gustaría que incluya en próximos videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima vez, que tus noches sean tan tranquilas como te atrevas a desear.